Conversaba con el grupo de práctica en la mañana que hay algunos temas que ya en las prácticas, por ejemplo, apendicitis aguda, creo que ya han tenido hoy clase con la doctora Valve, ¿no? Valve o Valve. Entonces, puede ser como una repetición, pero vamos a tener que, por ejemplo, el efecto de la pared abdominal lo hace el doctor Velarde hace, entonces más o menos como que les dicta una clase, ¿no? Entonces, yo particularmente hago que ustedes lean y luego resolvemos un caso, ¿no? O sea, no les trato de dictar ninguna clase para que el docente que dicta la clase, pues, que es el que va a hacer las preguntas. Como le digo, todo se basa en el docente, ¿no? La docente o los docentes hacemos las preguntas y de ahí viene el examen, pues, ¿no? Bueno, si que se repite algo, bueno, tendrán que aguantarlo. Me detendré en algún momento y preguntaré también en algún momento algo adicional a cada uno de ustedes. Y si ustedes quieren preguntarme, levantan la mano y proseguimos, ¿no? Bueno, empezamos con el defecto de la pared abdominal. A ver, entonces los defectos de la pared abdominal son, como ustedes ya deben saber, el onfalocele y la gastroquisis, ¿no? La diferencia básicamente está en que en el onfalocele el defecto protruyen a través del cordón umbilical, ¿no? Y en el caso de la gastroquisis, la apertura lateral al cordón umbilical es la característica por donde protruyen las asas intestinales debido al defecto que tienen. Entonces, el diagnóstico, y siempre le voy a decir, siempre va a ser neonatal al momento de nacer en este caso. Específicamente en estas dos patologías, el diagnóstico se realiza al momento de nacer y con el uso de la ecografía ya nosotros podemos hacer el diagnóstico prenatal. O sea, hasta el siglo pasado, el diagnóstico es al momento de nacer. Cuando nace el niño, ya ustedes lo van a ver, ¿no? Cuando sean internos o cuando sean médicos serumistas, muchas veces van a ver ya el diagnóstico es al momento de nacer. Y prenatalmente, cuando lleven su curso de ginecología, ahí lo van a ver detenidamente, ¿no? Porque creo que llevan una parte de ecografía ginecológica. Listo. Acá están las dos imágenes. Una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces acá está el onfalocele. El defecto se produce en el mismo cordón umbilical, ¿no? Y las asas intestinales que están en la cavidad abdominal protruyen, cubiertas por el saco umbilical, ¿no? En cambio, en la gastroquisis, el defecto se produce al lado, siempre en un 99.9% al lado derecho del cordón umbilical, ¿no? Y por ahí protruyen las asas intestinales, mucho más dilatadas por lo que están acartonadas, ¿no? Porque han estado expuestas y no han estado dentro de la cavidad abdominal con el líquido peritoneal, que es el que favorece que estas asas intestinales no estén tan dilatadas. Entonces, el diagnóstico para ambas entidades es al momento del nacer, ¿no? ¿Qué otra característica tiene? Que si bien es cierto, la gastroquisis, uno lo ve y ve las asas intestinales expuestas, dilatadas, acartonadas, un poco que da temor que este niño pueda fallecer, ¿no? En cambio, la mayor mortalidad la tiene el onfalocele, porque si bien es cierto, aún así, el defecto es a nivel del cordón umbilical, tiene más anomalías cardíacas y más anomalías pulmonares, por lo cual el paciente tiene mayor mortalidad que la gastroquisis.
La gastroquisis también tiene malformaciones, pero estas pueden ser de menos severidad que en la onfalocelia. Entonces, ese es el diagnóstico al nacer. El diagnóstico ecográfico prenatal se hace como dice ahí, antes de que nazca el niño, y lo podemos observar, ¿no? Acá tenemos una imagen de una gastroquisis y acá una imagen de onfalocelia, ¿no? Como les mencionaba también, creo a gran parte de ustedes, siempre lleven un curso de ecografía para que ustedes mismos puedan diagnosticar muchas enfermedades congénitas, ¿no? Antes de la pandemia, hace aproximadamente 5 o 7 años atrás, hubo un proyecto del Colegio Médico para que los serumistas lleven un ecógrafo portátil, ¿no? Y lo tengan como una herramienta, como un instrumento importante para el diagnóstico de las enfermedades. Entonces, empezamos a hablar sobre la gastroquisis, ¿no? Que es un defecto congénito, como ya lo hemos visto, que está generalmente al lado derecho del cordón umbilical. Generalmente se presenta entre 1 a 20.000 a 30.000 nacidos vivos, ¿no? Es poco frecuente, pero donde debemos actuar rápidamente, ¿no? Por estas asas intestinales expuestas. Probablemente en la etiopatogenia o etiología hay una disrupción vascular a nivel de la arteria onfalomesentérica derecha, la que produce pues la necrosis de la pared abdominal para que se produzca el defecto, ¿no? Debido a la isquemia producida. Algunos casos se han relacionado también a la edad materna, sobre todo en madres jóvenes, a exposiciones a drogas, tabaco y alcohol, ¿no? Que serían factores que podrían condicionar a este defecto. Pero una causa así específicamente conocida no hay hasta el momento, ¿no? Entonces, en el caso de la gastroquisis, hay algunas características importantes, ¿no? Que debemos nosotros conocer. Acá en esta tabla, ustedes pueden observarla. Entonces, ¿cuáles son esas características? ¿No? Generalmente el tamaño del defecto es menor de 4 centímetros. Las vísceras que ustedes van a ver expuestas mayormente son el intestino delgado, el estómago, la vesícula y la vejiga, ¿no? Van a haber malformaciones intestinales, como por ejemplo se asocia mucho a las atresias intestinales con necrosis, al intestino corto, a la malrotación y a una peritonitis plástica, ¿no? Producto de la exposición de las asas intestinales al medio ambiente. Y existen otras malformaciones asociadas, como por ejemplo la atresia intestinal en el 15% de los casos. El retardo del crecimiento intrauterino es poco frecuente y la mortalidad llega entre 4 a 27%, generalmente asociados a complicaciones intestinales, ¿no? Sobre todo a las atresias intestinales. La gastroquisis, como ustedes pueden ver en esta imagen, generalmente están al lado derecho del cordón umbilical, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer cuando paciente con gastroquisis, ¿no? Nosotros, como médicos, futuros médicos generales, como internos, tienen que tener algunas pautas para el manejo preoperatorio, que sería lo más importante. Primero, proteger las asas intestinales, porque al estar expuesta hay mayor riesgo de manipulación de las asas y estas nosotros la podríamos perforar, ¿no? Entonces, lo importante acá es la protección de las asas intestinales. El otro riesgo también asociado es el de infección, ¿no? Por la manipulación. Nosotros
el neonato, ya eso lo van a ver tanto en pediatría como o en el curso de neonatología. Cada manipulación que nosotros hacemos a un neonato, un recién nacido, tiene un riesgo de infectarse, ¿no? Y mayor los pacientes que tienen expuestas las asas intestinales, porque también hay un mayor riesgo de infección. Entonces, estaríamos con mayor probabilidad de producir una sepsis en el niño, que es la conocida sepsis neonatal, que ustedes ya lo van a ver posteriormente. Entonces, ¿cómo cubrimos esas asas intestinales? Si ustedes están en un centro de salud, un hospital donde no hay cirujano pediatra y tienen que inmediatamente tratarlo, porque eso ustedes van a verlo muchas veces, ¿no? Cuando sean internos, ustedes lo primero que van a hacer es atender el parto. A usted lo van a mandar a atender el parto. Entonces, atienden el parto, ven al niño y imagínense que no han hecho un buen seguimiento, un buen control prenatal a la madre y creen que va a ser un parto normal y de repente sale un niño con gastroquisis. O ustedes están en su serum y sale el niño y van a ver un niño con la gastroquisis, con las asas intestinales expuestas. Entonces, lo primero que tienen que hacer es colocar gasas, ¿no?, con solución tibia, solución salina tibia, y envolver las asas intestinales, ¿no? Envolver. Evitar también la pérdida de calor del niño. Por ejemplo, acá es un buen proceder el colocar o envolver al niño en algodón, ¿no?, en las extremidades superiores e inferiores, para que no hay pérdida de calor por parte del niño, ¿no? Esto, la pérdida de calor, la hipotermia, produce vasoconstricción. Esto produce hipertensión pulmonar, puede producir hipoxemia, acidosis metabólica, y si esta persiste, pues hay una gran posibilidad que el niño muera, ¿no?, en el acto, en la sala de partos, ¿no? Entonces, luego, segundo, colocar una sonda nasogástrica, porque esta exposición de las asas intestinales puede producir un hilio paralítico, ¿no? Si nosotros tenemos o estamos en un centro hospitalario donde podamos colocar un catéter venoso central, es importante, ¿no? Porque estos niños, para que este intestino vuelva a tener la motilidad intestinal adecuada, puede tardar entre 15 a 30 días. Entonces, durante ese tiempo no va a poder comer el niño y tiene que tener un catéter venoso central. Y lo quinto son los antibióticos. Como le decía, la manipulación de estas asas, la manipulación propia del niño, pueden producir una sepsis neonatal. El tratamiento, el objetivo ya del tratamiento quirúrgico de estos niños es realizar el cierre primario, ¿no?, del colon a través de todas las capas abdominales, ¿no? Y si no se puede hacer un cierre por etapas. Entonces, acá tenemos la gastroquisis y el defecto, como habíamos visto, generalmente de menos 4 centímetros. Y entonces, en esos casos, nosotros, si es menos de 4 centímetros, se debe hacer el cierre primero. Y si es mayor de 4 centímetros, se hace el cierre por etapas, ¿no? Y ese cierre por etapas es a través de la colocación de un silo. Acá tenemos una imagen de un cierre primario, un defecto grande, ¿no? Y lo quisieron hacer, vean la estética, ¿no? No hay mucha estética en esta cicatriz. Pero cuando nosotros utilizamos el silo, vean las asas isquémicas. Las asas acá están violadas isquémicas por la posición de la arteria mesentérica superior, ¿no? Va a depender mucho la colocación de la arteria mesentérica superior. ¿Y qué hacemos? Colocamos ahí el silo, ¿no? Este es el silo. Hay actualmente algunas bolsas especiales que van a cubrir las asas intestinales, pero en el caso de nosotros acá en el Perú, si no tenemos esto, utilizamos bolsa de transfusión, ¿no? Entonces colocamos, metemos todas las asas intestinales dentro de la bolsa y lo fijamos acá a la aponeurosis. Y cada 2 o 3 días vamos haciendo la reducción. Acá, por ejemplo, vamos reduciendo, esto lo estamos haciendo con una paleta de
baja lenguas y lo vamos reduciendo, reducir significa introducir las asas intestinales dentro de la cavidad abdominal. ¿Para qué? Para que ese líquido peritoneal que va secretando comience ¿cómo se llama esto? A cubrir las asas intestinales dilatadas y con ello disminuye el tamaño, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos otra imagen donde se va reduciendo poco a poco ya las asas hasta llegar hasta la pared abdominal, ¿no? Este es otro formato que estamos haciendo actualmente, que son solamente ligaduras a nivel de la bolsa de... esta es una bolsa de transfusión. Ahora, mientras vamos introduciendo cada vez más las asas intestinales, ¿qué va a producir en el niño? Va a producir un aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Porque si ustedes cuando han visto la imagen, la cavidad abdominal es pequeña comparado con las asas intestinales, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos introduciendo las asas intestinales a la cavidad abdominal, aumenta la presión intraabdominal y este aumento de la presión intraabdominal produce compresión de la vena cava con disminución del gasto cardíaco, compresión vascular del mesenterio y puede producir isquemia intestinal. Por eso no es tanto forzar rápidamente y meter las asas intestinales, sino meterlas adecuadamente midiendo la presión intraabdominal. Y una forma de medir la presión intraabdominal es midiendo la presión vesical, ¿no? Midiendo la diuresis, ¿no? Porque eso va a comprimir, como acá estamos viendo, va a comprimir también la vasculatura renal con disminución de la filtración glomerular. Entonces, una forma de medir la presión intraabdominal en estos niños con defecto de la pared abdominal que tienen gastroquisis es la orina, ¿no? La orina, medir la presión de orina. Y también puede haber comprensión respiratoria. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos introduciendo las asas intestinales a la cavidad abdominal, el diafragma va a ser impedido que realice su función, por lo tanto va a haber una compresión respiratoria y un incremento del requerimiento ventilatorio. Entonces, acá vamos a ver, entonces acá en esta imagen, como le decía, ¿no? Cuando ustedes meten las asas intestinales, acá vean cómo está distendido, ustedes pueden ver claramente la distensión del abdomen. Estas asas intestinales no pueden ser metidas, como quien dice, de un momento a otro. Cuando el defecto es muy grande, entonces lo ideal es hacerlo por etapas. Cuando el defecto es pequeño, nosotros lo podemos hacer con cierre primario. Ahora, en algunos otros casos, por ejemplo, en centros obstétricos, por ejemplo, en el Hospital Santa Rosa, que tienen al doctor Velarde y a la doctora Valve, en el hospital, en la maternidad de Lima, como tienen a la doctora el jefe de práctica de ustedes, ellos tienen mayor casuística de pacientes que pueden ser diagnosticados prenatalmente, pueden ser diagnosticados de gastroquisis y onfalocele. Entonces el tratamiento ahí es diferente. Yo le estoy mostrando la experiencia nuestra. Nuestro instituto no tiene centro obstétrico. Por lo tanto, los niños vienen con estas características que les acabo de mostrar, ¿no? Específicamente con estas características. Con las asas intestinales bien acartonadas, ¿no? Esto nos indica que tengan estas asas intestinales así acartonadas, ¿no? y con gran anchura, nos indica que estos niños por lo menos tienen 3 o 4 días de nacido. Pero cuando ustedes van a un centro, a un hospital, como le mencionaba, al Hospital Santa Rosa, al Hospital Santa Rosa, al Hospital La Maternidad de Lima, también, bueno, esos dos hospitales donde tienen sus docentes, entonces ahí generalmente pueden hacer otra técnica, ¿no? La técnica que es inmediatamente durante la cesárea sale el niño y hacen el procedimiento de
introducción de las asas intestinales, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hay entre la morbilidad que van a tener los hospitales que tienen centro obstétrico versus la morbilidad en los hospitales como nuestro instituto, que no tiene centro obstétrico, sino nos llegan de referencia a la gastroquisis y los onfaloceles. Entonces, el manejo posoperatorio para poder mantener esas asas intestinales dentro de la cavidad abdominal, tiene que haber el paciente tiene que pasar a ventilación mecánica, ¿no? Para evitar que, como les mencionaba, el introducir las asas intestinales dentro de la cavidad produce que el diafragma no ventile bien, o sea, no se mueva bien y haya restricción pulmonar. Entonces estos niños tienen que tener ventilación mecánica hasta que el contacto del líquido peritoneal con el intestino surta efecto, ¿no? Comienza a disminuir la dilatación, las asas acartonadas, y vuelvan a su tamaño original. Mientras cada vez que vamos introduciendo, hay contacto de las asas intestinales con el líquido peritoneal. Entonces, esto ayuda a que disminuya la presión intraabdominal y el niño pueda ventilar. Pero para que esto suceda, aproximadamente un tiempo entre 15 a 20 días, para que comience a funcionar también el intestino y pueda evacuar sus deposiciones. Como dice acá, darle nada por vía oral hasta que se recupere la función intestinal, dura 15 días. Colocar siempre una sonda orogástrica. En los adultos que no son respiradores nasales, se le coloca una sonda nasogástrica, pero en el niño, en el neonato, es muy importante que se le coloque una sonda orogástrica, ¿no? La sonda nasogástrica, en vez que se introduzca por la nariz, se pasa por la boca. La nutrición parenteral que ya habíamos visto desde antes del preoperatorio, y en el síndrome compartimental por la introducción de las asas intestinales tenemos que observar periódicamente el edema o cianosis de los miembros inferiores, ¿no? Que puede darnos una indicación que estamos comprimiendo demasiado las asas intestinales dentro de la cavidad abdominal. Acá hay otro paciente en el cual nosotros podemos ver el gran defecto de la gastroquisis en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, como ustedes tienen que comandar como médicos las indicaciones en los pacientes que tienen gastroquisis, y vamos a derivarlos a otros centros hospitalarios y canalicen la vía para poder derivarlo, no se les ocurra canalizarlo en las extremidades. Como ya hemos visto, se puede comprimir y comprimir también las venas inferiores y producir edema. Entonces siempre debe canalizarse en las extremidades superiores, ¿no? También hay que, en el caso de que ustedes estén solamente, esto es en el caso que sea un tratamiento, ¿no? Quirúrgico, pero si en el caso que ustedes no contaran o no tuvieran, si no van a trasladar solamente al paciente a otro centro hospitalario, siempre hay que fijarse en la coloración de las asas intestinales, que por rotación comprimen a la arteria mesentérica superior y esto puede ocasionar la necrosis del intestino. Esto tienen que observarlo constantemente. Luego también signos de infección, que eso ya lo van a ver, los vómitos, la fiebre, ¿no? El sangrado, si es que hubiera sangrado por el recto también, ¿no? Medir el gasto urinario para medir la presión intraabdominal y observar presencia de las deposiciones, que nos va a indicar que ya están funcionando las asas intestinales adecuadamente. Acá ya está reducido casi la gastroquisis hasta el límite de la pared abdominal. Acá vean, ya está casi al ras y nosotros hacemos la limpieza de los bordes y hacemos la sutura, que queda mucho más estético, ¿no? Queda mucho más estético la cicatriz operatoria. Con respecto al onfalocele, como les mencioné, es menos llamativo el defecto porque está cubierto por las capas del cordón umbilical, que son la superficie externa, que es el ágneos, el peritoneo, la superficie interna y la gelatina de Wharton, que serían las tres capas que cubren el defecto en el onfalocele, ¿no?
que cubren el asa intestinal que va a protruir por el defecto, ¿no? Entonces es mucho menos llamativa el defecto, pero es el que tiene más mortalidad, ¿no? Entonces son también defectos poco frecuentes. La incidencia es entre 1 en 3.000 a 1 a 10.000 recién nacidos vivos. En cuanto a la hepatopatogenia, se debe pues a un cierre incompleto de los pliegues laterales del embrión que se produce durante la 4ª semana y generalmente de gestación, y generalmente tienen un saco aparente, ¿no? Que sería el mismo cordón umbilical. ¿Cuáles serían las características del onfalocele? Las características del onfalocele serían pues el tamaño del defecto, generalmente es mayor de 4 centímetros. Las vísceras que nosotros vamos a encontrar acá son el hígado, el estómago y el intestino. Dentro de las malformaciones intestinales vamos a encontrar malrotación, peritonitis leve y estrés intestinal también en algunos casos. Y las malformaciones asociadas, esto es lo que le lleva a mayor mortalidad a un onfalocele, ¿no? Las malformaciones cardíacas, diafragmáticas, vesicales, anorrectales, a veces nacen niños sin ano, de la columna vertebral, a veces tienen trisomía 13, 18, 21 y el síndrome de Wettbeck-Widerman, ¿no? Puede haber retardo del crecimiento intrauterino en 38 a 67% de los casos y la mortalidad es mucho más alta que la gastroquisis, ¿no? 30% sobre todo asociadas a malformaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que visualizar en el paciente de onfalocele. Acá, por ejemplo, vemos un niño con onfalocele con labio leporino, pie bot, ¿no? Que son malformaciones asociadas. El manejo preoperatorio también, igual que la gastroquisis, cubrir, en este caso, para evitar que se rompa el saco del onfalocele, que cubre a las asas intestinales, cubrirla, ¿no? Con gasas humedecidas en solución salina, en solución salina tibia, ¿no? Prevenir la hipotermia, ya le he dicho, si es que en el supuesto caso no tienen ustedes una incubadora, pueden envolver las extremidades con algodón y la cabeza también, y ponerle una luz, ¿no? Una luz como para que caliente al paciente. Generalmente eso cuando estén haciendo ustedes su serum, ¿no? Y asegurar la hidratación endovenosa en las extremidades, siempre en las extremidades superiores, igual que la gastroquisis, siempre realizar colocar las vías periféricas, eso tienen que indicarle a la enfermera que debe colocársele en las extremidades superiores, no en las extremidades inferiores, porque en algunos casos, cuando el onfalocele está roto, también vamos a hacer el manejo de la presión intraabdominal. Pero ¿cuál es la característica? Que como estas están cubiertas por el cordón umbilical, entonces las asas intestinales no van a estar muy dilatadas, pero si hay exposición del hígado, entonces el defecto es muy grande. Y esto, en algunos casos, podemos utilizar también el cierre por etapas. Entonces, se debe evitar la pérdida de calor, siempre utilizar técnicas estériles de manipulación al paciente para tener cuidado de no lesionar el saco. Y la hidratación endovenosa es importante, ¿no? En cuanto al tratamiento del onfalocele, también vamos a ver que el defecto va a depender del defecto, si es menor o mayor de 4 centímetros, si es menor de menor de 4 centímetros, podemos hacer un cierre primario, y si es mayor de 4 centímetros, va a depender si el saco está intacto o si el saco está roto, ¿no? Si el saco está intacto, entonces el manejo es conservador, y si el saco está roto, entonces tenemos que muchas veces hacer el cierre por etapas o la colocación del silo. Entonces, en el tratamiento del onfalocele, en el caso de realizar defectos mayores de 4 centímetros, cuando el defecto es grande, y el saco está intacto, podemos buscar la epitelización del saco.
del cordón umbilical, una especie de momificación. Y esto se realiza con cromato de mercurio, con nitrato de plata o silverdiazina. Ya el cromato de mercurio, porque se ha visto que tiene complicaciones tóxicas al impregnarse al saco que lo cubre, a las asas intestinales, hay absorción y pueden causar más complicaciones que beneficios. El nitrato de plata también, por la plata, también, ¿no? Tenía efectos nocivos. Actualmente utilizamos silverdiazina, que es una crema que le colocamos, la untamos alrededor del cordón umbilical para secar el cordón umbilical y producir la epitelización de ese defecto, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos cómo es el tratamiento médico, el tratamiento así en defectos grandes, ¿no? Colocamos la silverdiazina, la untamos alrededor y producimos que se cicatrice ese cordón umbilical, se momifique más que nada. En algunos casos, el paciente tiene mayores complicaciones, como le decía, cardíacas, diafragmáticas, pulmonares también nacen con displasia pulmonar. Vean este defecto inmenso que casi cubre todo la cavidad abdominal. Pero ¿cuál es la parte buena? Que las asas intestinales, como están dentro de la cavidad, no están tan dilatadas, ¿no? Generalmente este niño que está llevando oxígeno es debido a sus otras malformaciones, no es tanto de la malformación propia del defecto, ¿no? Entonces, sea por cualquiera de los dos procedimientos, sea por el tratamiento médico o quirúrgico, nosotros siempre debemos observar signos de infección, medir el gasto cardíaco para ver con lo relacionado a la presión, el aumento de la presión intraabdominal, y observar la presencia de deposiciones que nos va a indicar que el intestino está funcionando. En los onfaloceles generalmente, salvo que esté roto el saco que va a producir la salida de líquido peritoneal y con ello un engrosamiento de las asas intestinales, salvo ese caso, si el paciente tiene el saco intacto, las deposiciones van a ser normales, ¿no? Porque las asas intestinales van a seguir sus movimientos intestinales normales y puede evacuar adecuadamente las deposiciones. Entonces, algunas complicaciones inmediatas de estos efectos de la pared abdominal, indistintamente, este es un caso de una gastroquisis, y hablando ya de complicaciones inmediatas después de que han recibido el tratamiento, son el hilio prolongado, como en este caso, y por la exposición de las asas, la sepsis. Y en el caso de los onfaloceles, cuando son defectos grandes, entonces, y usamos el tratamiento conservador de colocar estas sustancias secantes, va a producirse unas eventraciones, ¿no? El tratamiento, lo más antes posible, nosotros podemos utilizar acá mallas, ¿no? Para poder introducir las asas intestinales, pero acá, entendiendo que cualquier introducción de las asas intestinales dentro de una cavidad, tanto en el onfalocele o la gastroquisis, el principal riesgo es el aumento de la presión intraabdominal. Eso sí tenemos que tenerlo claro, ¿no? Si bien es cierto, están expuestas, pero estas asas intestinales y este defecto no es que se hayan producido al nacer, se han producido aproximadamente, como hemos visto, en la 4ª semana de gestación, como en el caso del onfalocele. Y la gastroquisis también puede ser producida a edades tempranas. Entonces, durante todo ese tiempo han estado expuestos afuera de la cavidad abdominal, entonces como que han perdido espacio, ¿no? Entonces, introducir esas asas intestinales dentro de la cavidad puede aumentar la presión intraabdominal y puede producir problemas respiratorios porque comprimen el diafragma. Entonces, en estos casos de ventración que le queremos colocar una malla, debemos esperar una edad prudencial. Algunos esperan 1 año, 2 años para poderle colocar una malla e introducir las asas intestinales. Entonces, a manera ya de resumen de esta clase de pared abdominal, acá tenemos la diferencia más saltantes. Como ustedes pueden apreciar, el sitio de efecto del onfalocele es central, mejor dicho, umbilical,
y en la gastroquisis paraumbilical frecuentemente a la derecha. El tamaño del defecto en la onfalocele generalmente es mayor de 4 centímetros. Hemos visto ahí defectos pequeños, como el que ven acá en esta imagen, pero defectos también muy grandes. O sea, el defecto generalmente se caracteriza por ser mayor de 4 centímetros y en la gastroquisis menor de 4 centímetros. Las vísceras involucradas, o sea, protruyen más a través por el defecto mayor, el hígado, el estómago, el intestino. En cambio, en la gastroquisis, el intestino, el estómago, la vesícula, la vejiga. Malformaciones intestinales asociadas, malrotación, peritonitis y atresia intestinal onfalocele. En la gastroquisis más prevalece la atresia intestinal con necrosis, ¿no? Las malformaciones ya asociadas de otros órganos están las cardíacas en onfalocele, diafragmáticas, vesicales, anorrectales, trisomías, alteración de la columna vertebral, y en la gastroquisis, atresia intestinal. El retardo del crecimiento intrauterino más frecuente en el onfalocele, menos frecuente en la gastroquisis. Y la mortalidad, 30% secundaria a malformaciones asociadas en las onfaloceles y de 4 a 27% asociadas a complicaciones más que nada intestinales en el caso de gastroquisis. La mortalidad siempre va a ser mayor en el caso de onfalocele. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? Doctor, ¿el parto de estos recién nacidos va a ser por parto natural o por cesárea? ¿O no tiene tanta influencia en esa parte? Sí, lo que pasa es que lo importante es acá es el control prenatal, ¿no? El diagnóstico de la, de la gastroquisis y la onfalocele es como ya actualmente debe ser prenatal, pues, ¿no? Pero algunos casos nacen en el momento del parto, nace el niño, ¿no? Por vía vaginal, si es que no hubiera ningún tipo de problemas, podría ser, ¿no? No hay ni una diferencia. Algunos colegas ya hacen cesárea, ¿no? Pero por vía parto vaginal o cesárea, en los estudios que se han hecho no existe una diferencia, ¿no? Ahora, ya ustedes van a ver, ¿no? Tanto van a escuchar a los docentes de ginecología como cuando ustedes estén allá en las prácticas, van a ver que las mujeres multigestas, ellas pujan en uno o dos pujones, sale expelido el bebé, ¿no? En cambio, en las primigestas, las que por primera vez van a dar a luz, ahí sí se demora un poco, ¿no? A veces se demora el trabajo de parto 1 o 2 horas. Sobre todo en primigestas sería recomendado hacer una cesárea. Pero en multigestas, 3, 4 niños, el mismo, hay veces no necesitan ni ir al hospital, ¿no? Porque ahí mismo nomás se le viene la labor de parto y hay veces lo expulsan inmediatamente, ¿no? Eso ya lo van a ver en ginecología, ¿no? Las multigestas, ellas no se demora el parto. Y en las primigestas tal vez sí, por la demora, y que a veces se queda atascado el niño en el canal, en el conducto del parto, puede quedar atascado la cabeza y eso puede aumentar la, ¿cómo se llama esto? El estrés en el niño y puede producir un cuadro de isquemia, ¿no? Que es lo que se ve cuando ustedes van a hablar el próximo año de ruptura prematura de membranas, ¿no? Hay sufrimiento fetal. En esos casos sí debería hacerse una cesárea, ¿no? Y de las primigestas, pero si la primigesta colabora y fue una casualidad que encontraron el efecto de la pared abdominal, generalmente los niños no tienen mayores complicaciones. Tal vez en el onfalocele, que en la maniobra del parto puedan romper la capa ¿cómo se llama esto? Que cubre, ¿no? Que es las capas del cordón umbilical. Eso tal vez, pero en la gastroquisis no es algo que digamos que va
a favorecer mucho el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Son las malformaciones asociadas la que tenemos y el cuidado que tenemos que tener nosotros al momento de atender al niño, ¿no? Sobre todo en la gastroquisis, donde las asas intestinales están más expuestas, ¿no? Esa manipulación sin cuidado, ¿no? O sea, con guantes, evitando el mayor roce con zonas contaminadas, eso va a producir mayor riesgo de infección. Entonces, y en el onfalocele, los niños se mueren no tanto en el parto, ¿no? Sino más se mueren por las complicaciones que ellos tienen al nacer, ¿no? Como por ejemplo, que ya les he mencionado, cardíacas, pulmonares, diafragmáticas, por otras malformaciones. ¿Cuál es tu apellido para tomarte en cuenta en la clase? González Alcalá. González. Muy bien, González. ¿Otra pregunta que quieran hacerme? Por ejemplo, en la maternidad y en Santa Rosa, que ustedes tienen a su Alvarado, es la doctora Alvarado, y en Santa Rosa está la doctora Valvé y el doctor Velarde, ahí tienen centro obstétrico, ¿no? Cada hospital también tiene su protocolo, ¿no? Nosotros, como le digo, nosotros en el instituto solamente recibimos ya al paciente, ¿no? Nos llega ya nacido, 2, 3 días nacido. O sea, nacen y hasta que lleguen al hospital ya con 2 o 3 días nacidos. ¿Alguna pregunta? Doctor, sí, buenas tardes ya. En función, por ejemplo, viendo la realidad del país, doctor, en donde, si bien es cierto, el diagnóstico se realiza con la ecografía, pero ¿existe alguna maniobra o algún indicio donde durante el embarazo uno podría sospechar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, lo menciono en lugares más alejados, ¿no? En donde no necesariamente tienes a la disposición un ecógrafo y podrías hacer un diagnóstico, digamos, precoz, ¿no? ¿Existe alguna maniobra o algo que te haga sospechar de que pueda tener la madre un hijo con estas características? No, generalmente no. No hay ni un antecedente, ¿no? O sea, no hay un antecedente así de importancia que te diga que este paciente va a tener gastroquisis o onfalocele, ¿no? No hay un... O sea, por eso que ustedes, en estas clases de cirugía pediátrica, ustedes deben estar preparados para eso, ¿no? En provincia, alguna vez han llegado al hospital después de 3 días caminando, ¿no? Madres con sus niños con onfalocele o gastroquisis a un centro hospitalario, ya muertos, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe, salvo la ecografía, un elemento que te pueda diagnosticar anticipadamente que este paciente tiene onfalocele o gastroquisis. O sea, ese es el único elemento que tenemos. La suerte acá en el Perú es que todos los centros hospitalarios del Seguro Social de Salud cuentan con ecógrafos y ellos, ¿no? Cuando tú hagas tu serum, por ejemplo, si tú haces tu serum en un centro del Seguro Social, todos van a tener ecógrafo. Entonces, todos van a ser derivados al hospital a la sexta, séptima semana. Le diagnostican, todos lo derivan al hospital, a los 3 hospitales grandes que tienen cirugía pediátrica, ¿no? Sabogal, Rebagliati o Almenara. Ellos dan a luz ahí, ¿no? Porque hay manejo de tratamiento in útero. En cambio, en zona donde no tienes ecógrafo, no puede, peor todavía que las gestantes no hacen sus controles prenatales, eso ya lo van a ver en ginecología, ¿no? O sea, en sus mínimos 6 controles prenatales no lo realizan, ¿no? O sea, máximo deben hacer 12 controles prenatales. Entonces, no hay forma de diagnosticar que estás frente a un defecto de la pared abdominal en la gestación. Lamentablemente tienes que valerte de un ecógrafo. ¿Cuál es tu apellido? Campuzano, doctor. Campuzano. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
¿Preguntas? Muy bien. Doctor. A ver, sí, dime. ¿Y eso se puede reparar si es muy prematuro? O sea, el niño puede repararse vía intrauterina o una operación intrauterina. ¿O sí o sí tenemos que esperar a que nazca para hacer el procedimiento? Ya, lo ideal es que el niño, eso ya es lo que conocemos nosotros como cirugía fetal, ¿no? Nosotros en cirugía pediátrica tratamos de que el niño llegue al crecimiento, al desarrollo pulmonar adecuado. Si tenemos una unidad de cuidados intensivos neonatales que puedan responder a un prematuro, podemos hacer el tratamiento, ¿no? In útero o una cirugía in útero, sí se puede hacer, pero si no tenemos las condiciones adecuadas, entonces lo ideal es que tenga no menos de 34 a 36 semanas para poder realizar ese procedimiento, y si es que hay alguna alteración, el niño puede salir inmediatamente a ser atendido en un centro de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Donde podamos tener básicamente el problema respiratorio, ¿no? El problema respiratorio es el que nos va a ayudar en estos pacientes por la inmadurez pulmonar, ¿no? El uso de los corticoides no ha ayudado mucho en que esa inmadurez pulmonar haya mejoría, ¿no? Entonces hay que estar bien seguros si este prematuro puede sobrevivir en nuestro centro hospitalario. Si no puede sobrevivir, entonces mejor derivarlo a otro centro hospitalario donde puedan puedan atender a la madre, ¿no? Si es que se quiere hacer este procedimiento de cirugía fetal. Pero si no, lo podemos dejar así que tenga más o menos 34, 36 semanas, donde ya hay una madurez pulmonar y podemos recibir el producto, ¿no? ¿Tu apellido? Morán, doctor. Morán. Muy bien. ¿Otro? Doctor, una consulta. En el caso de cuando mencionó mi compañero Campuzano, que esté, por ejemplo, en el serum y él se llegue a dar el parto, ¿no? Al momento que, bueno, nace y ya vemos que tiene o bien el onfalocelio o la gastrosquisis, de repente podríamos trasladarlo al hospital más cercano que probablemente esté a 2 o 3 horas. Ahí el manejo dentro de esas 3 horas sería solo colocarle las gasas en el transporte, o es probable que en el camino no llegue a sobrevivir el prematuro, No, el neonato. el niño va a sobrevivir si ustedes toman las medidas adecuadas. No solamente las gasas con agua salina, solución salina, empapadas cubriendo algunos colocan también adicionalmente una bolsa de plástico, ¿no? Que cubra todo el tórax y abdomen del niño para poder evitar la pérdida de calor, porque no van a tener ustedes una incubadora. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer. Y lo segundo, colocar una vía periférica, ¿no? La enfermera va a tener o ustedes mismos tendrán que aprender a colocar una vía periférica en las extremidades superiores, ¿no? No colocar en las extremidades inferiores. Y con ello ya el niño la hidratación es importante en el niño, ¿no? Si el niño no está hidratado, entonces puede tener complicaciones de deshidratación. Si es que ustedes van a mandarlo a un centro hospitalario, va a demorar 2, 3 horas, creo que es corto. Hay veces para trasladar un paciente de donde ustedes están a un centro hospitalario, va a demorar 6, 8 horas, ¿no? Entonces, para eso, para que aguante el niño, no tanto en posición lateral, ¿no? De cúbito lateral, no en posición de cúbito dorsal. ¿Por qué? Porque si usted lo pone en el cúbito dorsal, las asas por el peso, en el caso de la gastroquisis, ¿no? Las asas por el peso van a ir, se van a lateralizar al lado derecho, al lado izquierdo, y con ello van a comprimir la
la arteria mesentérica superior y pueden producir isquemia, más daño. Ustedes tienen que colocarlo de cúbito lateral. De cúbito lateral, ahí sí ya la arteria mesentérica superior no va a ser dañada, no va a ser ocluida, ¿no? Esa es otra cosa que tienen que entender, ¿no? O sea, la posición no es de cúbito dorsal, como tienen que transferirle al paciente, es de cúbito lateral, ¿no? Cubierta las asas con gasas humedecidas con solución salina, tibia, ¿no? Y en algunos casos lo pueden cubrir todo el tórax y el abdomen con un plástico, ¿no? Y su vía periférica para iniciar la hidratación, porque el ser humano es 60-70% más que nada agua, ¿no? Y necesitamos, lo que necesitamos es agua, antes que alimentos. Si nosotros consumimos agua y no tenemos alimentos, nosotros podemos sobrevivir hasta 30 días. Entonces, lo principal acá es la hidratación y cubrir las asas expuestas en el caso de la gastroquisis. En el caso del onfalocele también se cubre con gasas humedecidas en solución salina tibia, pero la posición del niño ahí sí puede ser de cúbito dorsal, ¿no? Porque no se daña en ningún momento o se ocluye la arteria mesentérica superior. Muy bien, García, ¿no? Doctor, en García ese eres, ¿no? caso, no, Carazas. Las gasas se tienen que cambiar cada cierto tiempo, porque supongamos que esté en un lugar donde es de ambiente frío, entonces, o una vez que ya se cierra con la bolsa, ya no debo de abrir. Puedes hacerlo eso si el traslado va a ser, como te digo, si es corto, 1 o 2 horas, claro, puede tolerar, pero si va a durar, por decirte, 6 o 8 horas, pues, pero tiene que ser solución salina tibia, ¿no? No puedes utilizarla ni al tiempo, ni tampoco lo puedes utilizar muy fría. Entonces tienes que considerar eso en el traslado, ¿no? El que va a trasladar al paciente tiene que solamente, en el caso que esté con plástico, descubrir el plástico y con una jeringa humedecer nada más ¿cómo se llama esto? Las asas, las compresas o las gasas que están cubriendo las asas intestinales. Lo humedece nada más, ¿no? O sea, por gotitas. Eso también tiene que explicarle a la enfermera, ¿no? Porque generalmente el médico, hay veces no es el que transporta, ¿no? Sino muchas veces se la dejas a la enfermera porque alguien se tiene que quedar en el puesto o centro de salud. ¿Alguien más? Muchas gracias. Sí, doctor. Y en el caso, bueno, una pregunta de la compañera también. Hay puestos donde efectivamente solo salen movilidad una vez al día a veces. Entonces, si yo tengo en cuenta el tiempo en el cual va a demorar en tener una movilidad para ir a un centro de referencia, ¿se podría optar por hacer un cierre primario o necesariamente tengo que derivarlo? Viendo mi pro y contra, ¿no? De repente el paciente ya la gastroenteritis es demasiado evidente, no sé si es necesario ya hacer un afrontamiento primario. Ahí sí ya serías muy atrevido, ¿no? O sea, lo ideal es solamente cubrirlo y derivarla a un centro hospitalario. ¿Por qué? Porque ahí no es como si fuera un ser humano normal. Porque ya cuando vayas a neonatología vas a ver que el niño pierde calor. Por eso que cuando ustedes ahora también el otro año van a ver el manejo del recién nacido, una vez que nace un niño normal se le da a la madre para que ello lo abrace y le dé calor, ¿no? Y siempre está abrigado. Entonces, por ahí ya el paciente, si está en hipotermia, ¿no? Que si tú me estás diciendo que quieres hacer un procedimiento de cierre primario, está en hipotermia, ya vamos mal, ¿no? Porque ya le he dicho, la hipotermia te causa vasoconstricción, la vasoconstricción te causa hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar te causa acidosis metabólica y con eso es refractaria y ya se muere el paciente, ¿no? Entonces, acá tienes que derivarlo sí o sí, y si como tú dices, salen cada semana, entonces ahí lo único que te queda es comunicarte con el centro hospitalario más cercano y ver
que te manden una ambulancia porque si no se muere el niño, ¿no? Y lo otro es explicarle a los padres de que no hay forma de transportar al niño y por lo tanto hay gran posibilidad que fallezca el niño, ¿no? Porque, como te digo, los casos que se han reportado de personas que han nacido en parto domiciliario y al ver estos defectos y han caminado, porque ahí no hay ni movilidad terrestre, han caminado 2 o 3 días, han llegado al centro hospitalario con su hijo muerto, ¿no? Entonces, en estos casos, lo único que te queda es llamar inmediatamente al centro hospitalario más cercano y comunicar que tienes un paciente con falocele y gastroquisis y no tiene forma de transportarlo por vía terrestre el niño. Entonces ellos ya verán, te dirán, no hay movilidad. Ya, tú lo único que haces es, como todo médico debe hacer, ¿no? Hacer lo máximo que puede en ese momento. Solamente cubrir las asas intestinales con agua tibia, ¿no? Hay veces, como no hay incubadora, pones un foco de luz, ¿no? Lo abrigas bien al niño, ¿no? Y esperar nomás, ¿no? Y su hidratación, y esperar nomás a esperar a que te den una posibilidad de transportarlo. Pero hacer un cierre primario así, sin condiciones, no. O sea, ¿por qué? Porque hay mucho riesgo de que infectes al niño por la manipulación y el niño no muera por la gastroquisis, sino muera por, ¿cómo se llama esto? La sepsis, ¿no? La sepsis es lo más importante. Ya el otro año van a ver sobre sepsis, van a hablar que cada vez, por ejemplo, los niños que son transportados de acá de un centro hospitalario a otro centro hospitalario, el transporte nomás ya llega por la manipulación del niño, de personal de salud en el hospital donde nació, la ambulancia y luego el otro hospital, esa manipulación ya es un riesgo que tenga sepsis. Entonces llegan y pueden complicarse por otras cosas. ¿Tu apellido? ¿Tu apellido? Granados, doctor. Granados, muy bien. Granados. Ya, muy bien. ¿Otro ya no hay más? Doctor, acá en ¿Sigamos? Perú, doctor, acá Sí. en Perú, ¿qué anomalías asociadas a onfalocele son más frecuentes? ¿Estructurales o cromosómicas? ¿Qué es lo que en sí se ve en mayor frecuencia? Acá lo Ajá. que vemos, acá en el instituto lo que vemos más son cardíacas y pulmonares, ¿no? Son las 12 complicaciones que mayormente producen al paciente. Pueden haber las otras, ¿no? Pero acá la mortalidad es alta, por ejemplo, en onfalocele, ¿no? Lo que ponen ahí, 30%. Acá en el instituto puede llegar hasta 40, 50%, porque llegan acá pues los niños, hay veces los niños con onfalocele pequeños los manejan allá en su hospital, ¿no? Hay cirujanos, pediatras que los manejan acá, derivan los más complicados con defectos grandes, pero esos defectos grandes se acompañan de otras malformaciones cardiovasculares más que nada y pulmonares, ¿no? Y mueren por eso, ¿no? Por sus complicaciones, porque el onfalocele, así como ustedes lo ven, así como ven en la foto, así es, ¿no? Está cubierto, o sea, mientras esté cubierto por el saco umbilical, no hay problema, ¿no? No hay exposición, no hay el factor mayor de riesgo que es la sepsis, ¿no? Porque en el otro, la exposición de las asas intestinales hace que tú lo manipules esas asas y el riesgo de sepsis es alto. Entonces sería otro factor de riesgo de muerte. Pero en el onfalocele no lo hay. Pero dentro de esas complicaciones, las cardiovasculares y las pulmonares son las que más prevalecen el riesgo de mortalidad, ¿no? ¿Tu apellido es? Guamán Morbelli César. Muy bien, Guama. ¿Otro o ya seguimos a la otra clase? Doctor, una consulta sobre, justo que comenta sobre los onfaloceles gigantes. En una de las etapas, o sea, de tratamiento que se utiliza el método de pinta y espera, esas pomadas o lo que en este caso los medicamentos antiinfecciosos, las pomadas, ¿cuáles vienen a ser más usados? Porque había leído de que era la sulfadiazina de plata y algunos también habían experimentado con povidona iodada.
pero ¿me podría indicar cuál de ellas Ya, sí se puede usar? Claro, la silverdiazina de plata es diferente al nitrato de plata. ¿Ya? El nitrato de plata tiene mayor concentración de este metal. En cambio, la silverdiazina tiene menos concentración de este metal, de la plata. Entonces, ¿qué pasa? Que este nitrato de plata lo puedes conseguir ahorita vas a cualquier farmacia y lo consigues. El nitrato de plata ya lo han descontinuado porque tiene absorbía mucho el niño con faloceles cuando se le trataba. Y en el caso de la yodopovidona lo han usado algunos pacientes, pero el yodo causa alteraciones de la tiroides, entonces también ya lo han sacado. El único que ha quedado y que es el que más utiliza, el mercurio de cromo también lo utilizaban, ¿no? Pero también tanto por el mercurio como por el cromo también producían complicaciones en el niño. El único que ha quedado es la silverdiazina de plata. Y eso lo van a utilizar cuando ustedes lleven, no sé cuándo van a llevar cirugía plástica, antes lo llevaban junto con cirugía pediátrica, pero cuando lleven cirugía plástica van a hablar sobre quemados. Y en los quemados actualmente se utiliza la silverdiazina de plata. Ese es el único que ha quedado, ¿no? Y que es el único que tenemos también. ¿Alguna pregunta más? Y en la foto que les enseñé es silverdiazina de plata. ¿Tu apellido? Muñoz, doctor. ¿Perdón? Muñoz. Muñoz, muy bien. Muñoz. Muy bien. ¿Alguien más? Listo, entonces seguimos a la otra clase.